Alberto Barzo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Tuvo la posibilidad de ver el debate anoche? ¿Se quedó hasta el final? ¿Aguantó? Lo seguí porque volvía de un acto en Palencia y volvía en tren y lo seguí precisamente por Radio Nacional. Así que, bueno, salvo algún momento de falta de cobertura, el resto lo vi todo. ¿Qué sensaciones tuvo? Bueno, yo estoy muy contento con la intervención de Pablo Iglesias. Creo que en primer lugar hay un marco general que es bueno, que es el hecho de que Mariano Rajoy acudiera al debate. Yo creo que eso no debería ser una noticia, pero en el caso de ayer lo era. Pero en segundo lugar, entrando en el contenido, yo estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo de Pablo Iglesias ayer, porque puso encima de la mesa un modelo alternativo al de los recortes y el empobrecimiento del Partido Popular, y me sorprendió mucho la estrategia tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, porque intentaron evitar en todo momento un cuerpo a cuerpo entre, por decirlo de esta forma, gráfica, entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, lo cual hizo que yo creo que mucha gente se quedara muy confundida, sobre todo gente que sea de izquierdas, frente a esa protección indirecta de Mariano Rajoy. Ustedes marcaron desde el inicio que su rival era el Partido Popular, era Mariano Rajoy, y dice la prensa que a grandes rasgos, salvo, como hemos comentado en tiempo de tertulia, en algún asunto muy concreto, parece ser que salió vivo, entre comillas. ¿Tiene usted esa misma sensación? ¿Salió vivo Rajoy? Sí, dice la prensa. Bueno, yo creo que las estrategias condicionaron mucho esta imagen final. Ya había pasado en el debate anterior, en el que yo participé, el debate económico, en el que las estrategias habían quedado marcadas. Nosotros habíamos dicho, con toda la coherencia del mundo, que nuestro rival era el Partido Popular, que es el partido que ha estado gobernando en este tiempo, que mayor drama nos ha generado a través de sus políticas económicas y sus prácticas de corrupción. Por lo tanto, no cabía ninguna duda. Pero es verdad que la estrategia, como decía antes, para mí sorprendente, del Ciudadanos, era fundamentalmente polarizar con Pablo Iglesias, es decir, defender a Mariano Rajoy. Había momentos en los que Pablo Iglesias se refería a Mariano Rajoy y quien aparecía era Albert Rivera para atacar a Pablo Iglesias. Era un fiel escudero que cumplía la función de proteger a su señor, pero en el otro lado Pedro Sánchez atacó de tantas formas y de forma tan hostil a Pablo Iglesias que desde luego todo eso era tiempo que Mariano Rajoy estaba calmado y tranquilo, y yo creo que desde luego eso es una mala noticia, porque cuando tienes la oportunidad de tener a Mariano Rajoy como principal responsable de todo lo que está sucediendo en este país y el tiempo se dedica a atacar a quienes no hemos tenido ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo, creo que es un grave error. A usted le tocó otro primera espada, cara a cara, usted también con el ministro de Guindos y el resto de candidatos de los diferentes grupos el domingo. ¿Qué sensaciones tuvo? Bueno, la verdad que yo había tenido ya oportunidad durante 5 años de debatir con Guindos, también lo he hecho en el Congreso con Mariano Rajoy. Pero la tele es diferente, ¿no? La tele es diferente, tiene un formato distinto, sí, tiene además unos ritmos diferentes y siempre tiene sus propios códigos. Pero yo estuve cómodo y creo que quedó claro que nuestra alternativa económica, social, es perfectamente solvente y que las políticas del Partido Popular y su modelo han fracasado. Han fracasado no solo porque sean injustas, es decir, no solo porque hayan incrementado la desigualdad o empujado a mucha gente al desempleo, a la pobreza, a la miseria, sino porque son ineficaces. No han generado empleo de calidad, no nos han permitido salir de la crisis, y yo creo que eso se quedó claramente. De hecho, tengo la sensación de que el debate de economía, que presumiblemente iba a ser más aburrido, apareció más intenso que el del día de ayer, que tenía una tónica más conservadora y una tónica un poco más táctica por parte de los partidos. Pero creo que al final, entre los dos debates, la gente tiene ya muy claro qué opina cada partido, y espero que ese 30% de indecisos que dicen las encuestas ya tengan un poco más de información. Mencionaba usted el empleo, usted siempre habla del cambio productivo. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene en mente? Bueno, me refiero a que las negociaciones, digamos, la legislación laboral, siempre se habla de reformas laborales o del contrato único. La legislación laboral no crea empleo, solo afecta a las condiciones del trabajo. Pongo un ejemplo que la gente va a entender muy bien. En el País Vasco la tasa de desempleo está en torno al 13-14%. En Andalucía está en torno al 30%. Es prácticamente el doble, es más del doble en realidad. Y es la misma legislación. Lo que es diferencial no es cuánto trabaja más uno u otro, lo que es diferencial es el modelo productivo, la productividad. Si una región lo que hace es, en última instancia, producir productos de alto valor añadido, pues tiene mejores condiciones laborales, mejor capacidad para tener un empleo de calidad. Y eso es de lo que se trata. Nuestro país, en comparación con Alemania, es un país bastante subdesarrollado. Alemania lo que tiene es un modelo productivo de alto valor añadido que permite tener esos salarios altos. ¿Qué tenemos que hacer en España? Invertir en innovación y desarrollo, invertir en ciencia. ¿Qué se ha hecho en estos últimos años? Todo lo contrario. El Partido Popular ha recortado en ciencia un 60% sobre el gasto ejecutado y hay un 9% de investigadores, por subrayar solo un dato,
menos que cuando entró Mariano Rajoy. Eso lo que hace es que estás perdiendo tu herramienta y tu palanca de transformación social. Si llegan a gobernar, ¿harían caso a las recomendaciones de la Comisión Europea, de Bruselas, de las instituciones? Yo creo que no se trata de hacer caso sí o no. En cualquier caso, tenemos que reducir el déficit. Hay que reducirlo, pero el déficit es una herramienta y no es un fin en sí mismo. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay dos formas diferentes de reducir ese déficit. Puede ser por la vía de los recortes, que es lo que se ha intentado practicar y poner en marcha en los últimos años y no ha funcionado. Decía la Comisión Europea en el 2011 que para el 2013 el déficit tenía que ser del 3% si se seguían las recomendaciones, se siguieron las recomendaciones y todavía en el 2016 no estamos ni cerca del 3%. Ese modelo ha fracasado. Necesitamos reducir el déficit de otra forma y esa forma es por la vía de los ingresos. ¿Qué ocurre en nuestro país? Que mientras la media de ingresos públicos sobre el PIB en la Unión Europea es del 48%, en España es del 39%. Eso lo que nos está manifestando es que nuestro país no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos, de que tenemos un sistema que no funciona, un sistema fiscal que no funciona. La reforma fiscal del Partido Popular es una irresponsabilidad. Ellos bajaron los impuestos a los más ricos y nos hicieron un agujero el año pasado de 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros es exactamente la misma cantidad que nos pide la Comisión Europea para recortar en el nuevo gobierno. Es decir, si uno revierte la política fiscal del Partido Popular de su última reforma, ya tendríamos satisfechos los compromisos que nos está diciendo la Comisión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos es claramente que reducir el déficit de otra forma, por otra vía, que es la única que queda, porque la otra, la del Partido Popular, ha fracasado. Entre sus críticos siempre se les acusa a ustedes de intentar traer a España el modelo de Venezuela, siempre aparece Grecia. ¿Qué les respondería a toda esa gente que piensa eso o que en todo caso que les dice eso? Bueno, yo creo que es parte de una campaña del miedo, una campaña de evitar hablar de los problemas que sufrimos en nuestro país. Nosotros nos presentamos en las circunscripciones de nuestro país, no nos presentamos en la circunscripción de Venezuela, eso es evidente, aunque a algunos parece que les gustaría, porque la campaña la están centrando en ese ámbito. Pero hablando seriamente, cuestiones concretas, para evitar estar como está Grecia o para evitar como están otros países, hay que dejar de hacer las políticas que se han hecho en Grecia y en otros países, que son las políticas recomendadas por la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, lo que llamábamos la Troika, que son las políticas que hace Mariano Rajoy. Y por eso nosotros lo que le decimos, si ustedes quieren evitar encontrarse en una situación como la de la economía griega, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que han estado haciendo en Grecia, partidos como Nueva Democracia, que era el aliado del Partido Popular. Nosotros lo que queremos es hablar del problema de España. Y el problema de España es claramente la desigualdad de renta, de riqueza, el modelo productivo subdesarrollado, desindustrializado que nos están construyendo. Y para eso hace falta unas políticas distintas. Y nosotros lo que queremos debatir es de España, de los problemas, y no tenemos ningún inconveniente. Además, los que somos economistas, incluso diría, nos gusta poder plantear encima de la mesa las propuestas para mejorar nuestro país. Pero si el debate se va por aquellos derroteros de los insultos, del barro, de Venezuela, de no sé qué, pues al final lo que están es intentando tratar por idiotas a la gente que tiene sus problemas en España, que no tiene empleo, que tiene precariedad, hay un 12% de trabajadores pobres, gente que tiene salario, tiene trabajo, pero no llega a fin de mes. Yo creo que o solucionamos eso o todo lo demás va a ser una barbaridad. También se ha hablado mucho de conceptos políticos. ¿Qué es para usted ser un patriota? Bueno, claro, las etiquetas siempre deberían servir para aclarar y muchas veces sirven para confundir. Claro, si el patriotismo se refiere a aquellos que se ponen una pulserita de la bandera de España y después cuando les hacen una investigación encuentran las cuentas en paraísos fiscales, en Andorra, en Suiza o en Panamá, evidentemente ese no es un patriotismo con el que yo me sienta cómodo. Si por patriotismo nos estamos refiriendo a una política de defender la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos por los que generaciones anteriores a la mía lucharon con mucho esfuerzo para que pudiéramos disfrutar de ello, yo en ese tipo de patriotismo me siento cómodo. Ahora bien, creo que eso tiene que ver con el modelo de país. ¿Qué modelo de país se quiere? Si se quiere un modelo de país de justicia social o si se quiere un modelo de país donde una mayoría social está viviendo al límite y una minoría social, las grandes empresas fundamentalmente, no solo se han enriquecido con la crisis, sino que además han utilizado mecanismos para no pagar lo que son los servicios públicos, que eso es en última instancia lo que ha sucedido con la amnistía fiscal, con los paraísos fiscales. Se puede resumir en una frase. Se trata de saber dónde está el dinero. ¿Dónde queremos que esté el dinero? ¿En los colegios o en los paraísos fiscales? El Partido Popular creo que está demostrando claramente que está reduciendo la inversión en los colegios, en los institutos, las universidades, los hospitales, pero ¿por qué? El dinero se está yendo a otra parte. El dinero no desaparece. El dinero no desaparece. El dinero se utiliza o se manda a diferentes bolsillos. El Partido Popular ha hecho una política de sus propios bolsillos. ¿Cómo de cómodo está con la socialdemocracia de Pablo Iglesias?
Bueno, estoy bien porque entiendo lo que está diciendo. Es de nuevo otra cuestión que tiene que ver con las etiquetas. Usted ya se define claramente y abiertamente como comunista. Efectivamente, además lo he hecho siempre. ¿Sí? Es verdad que, Sí. habiéndolo hecho siempre durante los 5 años que llevo aquí, prácticamente en este último mes es cuando más se me ha señalado como tal. No creo Por lo menos se le habrá preguntado mucho. Claro, sí, por supuesto. Pero creo que tiene que ver con esto que decía antes de las etiquetas. Al final, lo importante no es cómo se defina cada uno, sino lo que haga. Eso es un elemento básico incluso para poder detectar la paranoia. Es decir, lo importante es qué hacemos nosotros. Si yo me pongo de acuerdo con otra gente en paralizar desahucios, en generar un plan de empleo público, acabar con la precariedad y una serie de políticas concretas que resuelven los problemas de la gente, a mí me da igual cómo se quiera llamar cada uno. Nosotros hagamos eso, que es para lo que hemos venido. Y después, si uno quiere decir que yo soy socialdemócrata, comunista, de los de abajo, del 99%, perfectamente, eso es parte de la identidad, y la identidad tiene que ver con los sentimientos, no tiene que ver con lo concreto. Lo concreto es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es cómo resolvemos los problemas de la gente que está viviendo al límite, o más bien sobreviviendo al límite. Vamos a ponernos de acuerdo en eso y después ya dejaremos para los debates escolásticos pues el resto de cuestiones. Hay problemas de los españoles y hay también preocupaciones. Una de ellas, siempre que aparece el CIS, es el de la corrupción. ¿Qué medidas van a poner encima de la mesa desde Unidos Podemos? Bueno, lo que hay que hacer es claramente endurecer las leyes anticorrupción, que desde luego son parte del problema. Tenemos que entender que si lo que ha sucedido en nuestro país ha sucedido es porque se ha permitido. Es decir, cuando tenemos una trama de corrupción que alcanza sobre todo al Partido Popular, que se manifiesta en que la Policía Nacional entra a investigar en la sede principal de Génova, de su sede del Partido Popular, que se encuentra la financiación ilegal, que se demuestra, pero no solo eso, sino la Gürtel, Bárcenas, los ERE de Andalucía. Cuando tienes todo eso es porque el propio sistema no ha sido capaz de detectar esto. Entonces, lo primero es que tenemos que tener un sistema transparente, que nos permita desde luego reconocer cuándo el dinero se está empleando bien o cuándo no se está empleando bien, pero desde luego un sistema punitivo suficientemente capaz de desincentivar las herramientas de corrupción. Y eso, aunque pueda parecer ajeno, tiene mucho que ver con el modelo productivo, porque la corrupción no es una cuestión meramente de la administración pública. Cuando hay corrupción pública, también hay al lado una corrupción privada. Alguien recibe el sobre, pero alguien está dando el sobre. Grandes empresas que parasitan a la administración pública y que en última instancia se están beneficiando de un modelo productivo pues muy rentista. Entonces, lo que hay que hacer es modernizar nuestro país para que deje de ser rentista, parasitario, con una clase empresarial que sea innovadora, y eso requiere un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Pero si tú lo que tienes es un gobierno dependiente de un partido putrefacto y afectado por la corrupción y que está parasitado por las grandes empresas y la oligarquía de nuestro país, lo que tenemos es nuestra realidad social dramática para la mayoría social, aunque sea el enriquecimiento de una minoría. Viendo ayer el debate A4 sobre el asunto de Cataluña, ¿va a ser este asunto, el catalán, un obstáculo a la hora de negociar, de pactar? Yo espero que no, pero sobre todo porque estamos teniendo mucha información que nos está diciendo por dónde es el camino. La política del Partido Popular, del inmovilismo, no funciona, porque nunca ha funcionado, pero ni en la política ni en la vida personal, esconder los problemas debajo de la mesa, porque no se evaporan, simplemente siguen debajo de la mesa y pueden incluso crecer. Entonces, al final, el problema tenemos que resolverlo desde la negociación, desde el diálogo, desde herramientas políticas, y el referéndum es una herramienta política. Creo que además se ha demostrado a lo largo de la historia que los referéndums son herramientas que pueden ser muy útiles. El caso de Reino Unido con el referéndum en Escocia es un caso, yo creo que ejemplar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nacionalistas, nosotros no queremos que Cataluña se vaya, nosotros queremos construir un país donde todos se quieran quedar, porque creemos que las clases populares no pueden luchar entre ellas. Al final denunciamos a quienes se envuelven en una bandera, sea cual sea, pero siguen recortando a su pueblo, que es lo que pasaba con Convergencia cuando decían que iban a hacer un proceso independentista, pero desahuciaban igual a los catalanes y a las catalanas y provocaban todo tipo de dramas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es hablar, dialogar, permitir que el pueblo se pueda expresar, pero construir un proyecto político, una comunidad política, a mi juicio sería un modelo federal, que permita que todos podamos convivir conjuntamente y afrontar retos que son colectivos, ecológicos, retos que son internacionales, retos que son sociales y económicos, conjuntamente. Pero para eso hace falta entender el mensaje. Creo que en Cataluña se está entendiendo. Por eso la coalición nuestra encabeza las encuestas en las elecciones generales, ya ganó el 20 de diciembre y ahora la encabeza con mucha mayor diferencia. Creo que en Cataluña se está entendiendo. Espero que Partido Socialista y Partido Popular acaben por entenderlo en algún momento. ¿Y sería un problema para ustedes? Por ejemplo, ayer salía el nombre de Ada Colau, que está por el referéndum y además por el sí. ¿Sería un problema para ustedes? Porque usted ha dicho que
el referéndum sí, pero que en todo caso, si usted tuviera que pedir el voto, lo pediría por el no, por el mantenernos unidos. ¿Pero sería un problema para ustedes? No, no es un problema que la gente tenga una voluntad política diferente, es decir, la idea fundamental es que la gente pueda expresarse. Y yo personalmente creo que en Cataluña no saldría el sí. Es más, creo que con un proyecto de país en el que la gente quiera quedarse, desde luego estoy convencido de que la mayoría se va a querer quedar. Creo que ese es uno de los mensajes que mandan estas encuestas que estaba describiendo anteriormente. Pero es que es un derecho democrático, es que no se puede impedir a la gente votar. Creo que el ejemplo de Escocia y del Reino Unido, manteniendo todas las singularidades que naturalmente tiene, es un ejemplo de cómo cuando se abren los cauces la gente puede opinar, puede deliberar y al final se llega a una solución que yo creo que es adecuada. Ahora, el camino del Partido Popular, del inmovilismo, lo único que hace es generar más y más ganas de que la gente se quiera marchar. Y eso es el verdadero problema, porque lo que hace es agudizar el drama que existe y el conflicto, y por lo tanto no lo soluciona, que es lo que nosotros sí queremos hacer. Esta campaña, después del CIS y después de muchas encuestas de las últimas semanas, ya se habla de nuevo del sorpaso de Unidos Podemos, ya no solo en votos, sino también en escaños. ¿Cambiaría mucho la película ser segundo que tercero? Bueno, yo creo que sí que cambia el panorama, cambia el tablero, pero para nosotros no es el objetivo. Es decir, el objetivo no es superar al Partido Socialista, porque nuestro objetivo es transformar la sociedad, y con superar al Partido Socialista no es suficiente. Necesitamos ganar al Partido Popular, y las encuestas, que hay que tener siempre mucha precaución, sí señalan una tendencia, y es que cada vez estaríamos más cerca en votos del Partido Popular. Creo que quedan todavía tiempo suficiente para convencer a los indecisos, convencer a la gente de izquierdas, a la gente que se siente con valores y principios de oposición a Rajoy, para que voten la candidatura de Unidos Podemos. Si eso sucede, sí se podría ganar al Partido Popular, que es nuestro objetivo. Y después, cuando tengamos los resultados encima de la mesa, algo ya sabemos de todo ello. No va a haber mayorías absolutas. Y hace falta diálogo y negociación. Y creo que es muy evidente que nosotros tenemos que tender la mano y tenemos que hablar y dialogar con aquellos partidos, como el Partido Socialista, que tengan una complicidad con nuestro programa electoral. Y entonces el Partido Socialista tendrá que decidir entre si hace caso a las llamadas de Felipe González, que está pidiendo la abstención para dejar gobernar al PP, o si hace caso a los votantes, que yo creo que votan al Partido Socialista por defender la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos, y que sí que verían con mucha mayor simpatía llegar a un acuerdo con nosotros. Le voy a pedir ponernos en dos situaciones, que ustedes queden segundos. ¿Cómo Hablaba de convencer a la gente, pero ¿cómo convencería a Pedro Sánchez de que les apoyara? Con la política, es que creo que esto no va de egos, ni va de nombres, ni de rencores, yo creo que va con la política, es decir, si nosotros quedamos segundos, es una hipótesis, insisto en que queremos quedar primero, nosotros lo que haremos será poner nuestro programa encima de la mesa e intentar llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas, pero con el resto de fuerzas que estén de acuerdo con nosotros, aunque sea simplemente en la filosofía, y eso es el Partido Socialista. Por eso el Partido Socialista tendrá que elegir. No es menor que el Partido Popular ya haya dicho con quién quiere pactar, Ciudadanos y Partido Socialista. No es menor que Ciudadanos haya dicho con quién quiere pactar, con PP, Partido Socialista. Y que nosotros hayamos dicho que queremos pactar con el Partido Socialista. Sorprendentemente, el Partido Socialista todavía no ha decidido absolutamente nada. Quiere que sus votantes voten confusos, porque al final todavía no han resuelto la contradicción de si van a hacer caso a Felipe González y lo que está expresando, o si van a hacer caso a ese otro alma, que es el que yo creo que es dominante, porque conozco a la gente del Partido Socialista, que creo que es la que vería con mayor simpatía que el día después nos pusiéramos de acuerdo, quedáramos segundos para, evidentemente, poner en marcha un gobierno distinto, de izquierda, de transformación. Que Pedro Sánchez haya dicho que quiere llevar esa decisión de la política de pactos a las bases, ¿le daría cierta esperanza en ese sentido? Si la pregunta está bien formulada, desde luego yo creo que es una herramienta. Desde luego lo que sí tendría sería la legitimidad. Y desde luego nosotros no nos metemos en casas ajenas, pero sí nos parece que todo lo que sea consultar a las bases es una buena noticia. Pero vamos a esperar a los resultados para ver cuáles son, porque desde luego estamos en una fase previa, en la fase de la campaña electoral, de ofrecer nuestros proyectos y que la gente pueda votar con toda la información. Y en el otro escenario sería que quedaran pues un resultado parecido al 20 de diciembre, ustedes por detrás del Partido Socialista. ¿La negociación empezaría otra vez como la anterior? Quiero la vicepresidencia. ¿Iría por ahí? Bueno, yo espero que para empezar los plazos sean mucho más cortos, porque si no estamos todos perdidos. ¿Dónde tenemos que firmar, no? Sí, efectivamente. Y desde luego creo que tenemos que dejar muy claro que tenemos que evitar unas terceras elecciones. También queríamos evitar las segundas elecciones, hicimos todo lo posible. Creo que en este caso ya sí que se van a evitar sí o sí, pero lo que está claro es que siempre va el programa. Y el Partido Socialista, incluso en esa otra hipótesis, tiene que decidir con quién quiere ir. Si es con Ciudadanos o es con nosotros.
en esta campaña electoral el Partido Socialista está poniendo en valor el pacto que hizo con Ciudadanos. Y a nosotros nos parece muy lamentable, en el sentido en el que es un programa económico de derechas, que es el de Ciudadanos. Es un programa económico de derechas hasta tal punto que Albert Rivera, en el debate de ayer, lo que estaba era compitiendo contra Mariano Rajoy para ver quién se llevaba el electorado más reaccionario de todo este país. Y por lo tanto, si el Partido Socialista tiene como aliado a Ciudadanos y pone en marcha un programa, encima de la mesa, un programa tan regresivo, nosotros no vamos a estar en ese espacio. Nosotros somos coherentes y nos debemos a nuestros votantes. Por eso nosotros lo que decimos es que el Partido Socialista va a tener la llave después del 26 de junio y que esperemos que gane ese alma social que en serio vota, y yo que soy de Andalucía lo sé perfectamente, vota o votó al Partido Socialista porque se siente reflejado en un partido que construyó el Estado social en este país, pero no se siente reflejado en un Felipe González que dice dejemos pactar al Partido Popular y gobernar porque resulta que los de Unidos Podemos son unos rojos de izquierdas o lo que fuera. Yo creo que al final la política es lo que hay de imperar y yo creo que la mayoría social lo que quiere es nuestro programa electoral, en sentido de filosofía, es decir, de defensa de los servicios públicos. ¿Cree que van a tener más fuerza los varones del Partido Socialista en esa decisión? No tengo ni idea, porque no conozco bien la fisonomía del Partido Socialista. Sí sé que tienen muchos problemas internos, como quizás casi todos los partidos, pero sí que me sorprendió en un momento de las negociaciones cuando Susana Díaz le dijo a Pedro Sánchez, a través de los medios de comunicación, le dijo: no quiero que pactes con el PP, no quiero que pactes con Podemos y no quiero que haya nuevas elecciones. Yo creo que prácticamente le estaba pidiendo que se evaporara, porque no había ninguna otra opción que elegir, tenía que elegir una de esas tres, no podía ser otra forma. Y lo abocaron a un pacto con Ciudadanos que era irracional, era incoherente con lo que es la política que se supone que defiende el Partido Socialista, y yo espero que eso quede atrás y que a partir del 26 de junio, si nosotros quedamos con mejor resultado que el Partido Socialista, pues nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible para que el Partido Socialista participe con nosotros en un gobierno de transformación social. ¿Usted se ve de ministro de Economía, señor Garzón? Bueno, yo es que tengo una cultura política en la que las responsabilidades van después. Son importantes, pero van después. Primero va el programa, primero van los resultados y después, con todo eso, se hace un análisis y se asignan responsabilidades, desde luego, a quienes mejor la puedan hacer, pero va después. Es decir, yo creo que entrar en un debate ahora de asignación de responsabilidades es absolutamente precipitado y lo que nos debe importar es qué política vamos a hacer. Ser ministro por ser ministro me parece indecente incluso. Creo que lo importante es tener el respaldo suficiente para poner en marcha un proyecto político y desde ahí asumir las responsabilidades que colectivamente se establezcan. Muchos destacan que la gran novedad de estas elecciones es esa confluencia de Unidos Podemos, partidos diferentes, inquietudes diferentes. ¿Cómo han llegado a ponerse de acuerdo para hacer un programa común? Bueno, lo hemos hecho porque hemos pensado que era lo mejor para el país y para la gente que está sufriendo la crisis. Para muchas organizaciones nuestras que estábamos en esa confluencia hubiera sido más cómodo presentarnos en solitario, pero según todas las encuestas hubiera gobernado el Partido Popular y Ciudadanos con mayoría absoluta. El hecho de que hayamos sido valientes y audaces para presentarnos conjuntamente y someternos a tensiones internas y de contradicciones nos permite poner en marcha un proceso totalmente distinto, y es que podemos gobernar este país. Y entonces lo que nos hemos puesto de acuerdo es en programa. Hay diferencias, naturalmente, que quedan al margen, pero nos hemos centrado en lo más importante: atajar la emergencia social, poner en marcha un cambio de modelo productivo, y en todo eso estamos totalmente de acuerdo. Si hay alguna diferencia, naturalmente es de carácter menor, pero lo que es el conjunto es eso. Y eso en un país que estamos repitiendo elecciones porque no se han sabido poner de acuerdo la gente que piensa diferente. El hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo gente que piensa diferente antes de las elecciones, creo que es un mensaje para el futuro. ¿Va a tener más recorrido más allá del 26 de junio, Unidos Podemos? Yo creo que si el resultado es bueno, y creo que va a ser bueno, es un mensaje. Es el mensaje de una ciudadanía que prima la unidad, que dice: esta gente lo ha hecho bien y por lo tanto no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás porque sería tanto como ir contra la gente, y nosotros somos gente que nos sentimos de nuestro pueblo, que nos sentimos de nuestros barrios, y si esos barrios y ese pueblo está diciéndonos que ese es el camino, lo que hay que hacer es seguir continuando. ¿Dónde va usted a hacer campaña hoy? Hoy lo hago en Getafe. Ayer estuve en Palencia, hoy en Getafe, mañana en Madrid, y así continuamos. Todos los días 1 o 2 actos. Y en paralelo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, desde luego es una campaña intensa, pero también te va a decir que llevamos 2 años así, es decir, 2 años, bueno, 2, yo creo que ya no sé cuántos llevamos, pero mucho tiempo con mucha política. Lo que esperamos, y creo que además compartirá la gente, es que además tengamos al final un gobierno. No podemos seguir continuamente haciendo esto, que parece que estamos debatiendo sobre el sexo de los ángeles sin que después se concrete. Por cierto, ahora que ustedes van a estar estos días de mítines y demás, ¿qué ha pasado de verdad con el asunto de las banderas?
Pues la verdad es que no ha pasado nada, es decir, nosotros no nos hemos encontrado nunca con ningún inconveniente, la gente que va a nuestros mítines lleva la simbología que le parece oportuno, a veces lleva bandera de Izquierda Unida, otras veces de Podemos, de ECUO, a veces llevan banderas republicanas, otras veces no llevan banderas o llevan carteles hechos por ellos mismos. Bueno, estamos viviendo lo mismo que se vivió en el 15M, que es que cada uno puede llevar y portar los carteles y la simbología que le parezca oportuno, pero porque el mensaje está en el otro lado, el mensaje es la propia escenografía, cómo está la gente, cómo se llenan las plazas. En Barcelona el otro día hubo pues aproximadamente 10.000 personas. Creo que las imágenes son impresionantes, lo que vivimos allí es impresionante y todos compartíamos ese grito y ese anhelo de esperanza, independientemente de si uno llevaba una bandera o llevaba otra. En el paso de la calle, de esos movimientos del 15M a la política real, ¿es más difícil de lo que parecía el poner en marcha los cambios? Bueno, te encuentras a mayores obstáculos porque en nuestro país hemos vivido décadas donde unos pocos han controlado este país como si fuera su cortijo y evidentemente se resisten a que eso cambie y por lo tanto hay obstáculos de esa naturaleza. Y luego hay obstáculos que tienen que ver con la propia disposición institucional, es decir, uno entra y es diputado, cobra un determinado salario, te saluda a todo el mundo y la policía también, se te cuadra, te dan un despacho y es casi una forma de desconectarte de tu vida. Lo que tienes que tener es un elemento que lo neutralice. Nosotros donamos gran parte de nuestro sueldo, nosotros estamos continuamente viviendo como vivíamos antes porque no olvidamos de dónde venimos. Alberto Garzón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, como siempre. Gracias.